terminado en lo que era la molaridad y ahora vamos a ver lo que es la normalidad. La normalidad de una disolución es el número de equivalentes químicos o equivalentes gramos de soluto en un litro de disolución o de solución. Esto parece complicado de entender, pero fíjense, así aquí abajo es donde podemos explicar bien qué es lo que es un equivalente. Cada compuesto, generalmente, ustedes ya vieron lo que es la unidad 3, que son las sales y son todas las cuestiones de distintos, cómo se formulan distintos compuestos. Fíjense, los equivalentes gramos de un elemento común cualquiera es el peso atómico más el número de oxidación, dividido el número de oxidación. El equivalente gramos de un ácido es el peso molecular dividido el número de hidrógenos de protones que tiene ese ácido. El equivalente gramos de una base es el peso molecular dividido el número de oxidrilos o de bases que tenga esa base. Bien, y del equivalente gramos de una sal es el peso molecular dividido la carga del catión, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en esto, en los ácidos bases, que es lo más común, que es para lo que se utiliza en la normalidad. Generalmente, en los que son los laboratorios químicos o en los laboratorios en general, cuando hablamos de normalidad, hablamos de la normalidad de un ácido o una base. Por ejemplo, pHamos, hacemos el balance de pH con ácido clorhídrico 0,1 normal o con hidróxido de sodio 0,1 normal. Pero cuando vamos a preparar una solución, por ejemplo, una solución buffer pH 4, lo hacemos en molar, 0,1 molar, 1 molar, no lo hacemos en normales, ¿sí? Por eso es que nos vamos a centrar en esta parte. Fíjense entonces, si nosotros tenemos que calcular la normalidad de 20 gramos de hidróxido de berilio, que esta es la fórmula en 700 mililitros de solución, volvemos un poquito a la fórmula. Recuerden que es el número de equivalentes gramos divididos litros de solución. Entonces, el peso molecular del hidróxido de berilio es 43, que usamos. ¿Cómo lo sacamos? Sumando el hidrógeno y el oxígeno por 2 y el berilio. El equivalente de los berilios es el peso molecular dividido el número de bases, como hablamos anteriormente. Es decir, 43 dividido 2, porque tenemos dos bases, igual a 21,5. Número de equivalentes de 20 gramos de berilio. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos esto sería en un mol, ¿sí? Pero nos dice que tenemos 20 gramos. Entonces, si en 43 gramos, que era lo que pesaba el berilio, tenemos 21,5 equivalentes, entonces en 20 gramos vamos a tener 0,93, ¿sí?, equivalentes del hidróxido de berilio. Y ahora, usando la fórmula, número de equivalentes dividido el litro de disolución es 0,93 dividido 0,7. Esta es una solución 1,33 normal. Así de fácil, así de simple. Bien, bueno, y ahora les tocaría a ustedes calcular la normalidad de 50 gramos de esta sal en 100 mililitros de disolución usando lo que aprendimos anteriormente, las ecuaciones de la fórmula anterior. Anímense y si tenemos alguna duda lo resolvemos el día sábado. La molaridad, que se simboliza con una letra M minúscula, es el número de moles de soluto disueltos en un kilo de disolvente, algo que no se utiliza jamás. Hoy en día es muy... A ver, las soluciones es muy fácil trabajarlas en litros, porque generalmente los solventes son líquidos. Pero bueno, siempre puede ocurrir que haya algún gramo por ahí. Entonces, masa del soluto dividido masa del solvente, del disolvente, siempre en kilogramos, ¿sí? Sería el trabajo que ustedes tienen que hacer, calcular la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico que contiene 24,4 gramos de ácido sulfúrico en 198 gramos de agua. La masa molar del ácido sulfúrico es una ayudita, 98,09 gramos. De ahí en adelante simplemente es sustituir todos estos valores en la fórmula. Estos problemas son muy típicos en lo que es parcial, así que por favor siempre estudien la fórmula y siempre estudien los datos que van a poner dentro de la fórmula. A veces no son directos. Bueno, y la fracción molar que se simboliza con una X, es eh, la fracción molar de un componente de una disolución. El componente A se representa como fracción molar A y se define como fracción molar es moles de A dividido la suma de los moles de todos los componentes. Eso ya no se utiliza tampoco mucho, pero está bueno saberlo. Fíjense, bueno, no tenemos ningún ejemplo ahora, pero bueno, básicamente es saber qué cantidad de moles está presente de un compuesto en toda una solución. Bien, dilución es un proceso mediante el cual podemos obtener soluciones más de baja concentración agregando, por ejemplo, agua. Bien, por ejemplo, en lo que es el solvente. Fíjense, esta es la fórmula muy general que siempre se simboliza como
Molaridad no vamos a trabajar acá, pero es la concentración generalmente. Concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. Y ahí hay que sustituir datos y nada más. Y esta es una ecuación muy simple y muy práctica para todo cuando ustedes tengan que hacer diluciones de cualquier cosa. ¿Bien? ¿Cuánto ácido sulfúrico 3 molar se requiere para preparar 450 mililitros de ácido sulfúrico 0,1 molar? Bien, es muy simple, ustedes ya tienen la concentración inicial, que es esto, y tienen el volumen final y la concentración final a lo cual quieren llegar. Entonces simplemente tienen que despejar el volumen inicial. Bien, en lo que es la concentración pasa dividiendo de este lado y ahí ya tienen la X resuelta. Bueno, y para esto ya entramos, con todos estos conceptos, entramos en lo que es el concepto de pH. Varios autores estuvieron trabajando sobre la definición sobre todo de lo que sería pH, porque esto viene de la mano de muchas de las concentraciones de protones, de las concentraciones de oxidrilo. Concentraciones hablamos un montón recién, en molar, en normal, todas estas cuestiones. Pero alguien siempre se preguntó, esto tiene que servir para algo y esto se puede hacer una medida en base a esto. Bien, Arrhenius, seguramente le suena en algún momento, fue el primero que hizo una relación y dijo que la reacción ácido-base se caracteriza por los ácidos que se disocian en una dilución acuosa formando cationes, hidrógenos por un lado, y las bases forman aniones hidroxilo por el otro lado. Es decir, que un ácido más una base forma una sal más agua. O a la inversa. Bien, fíjense que esto puede ser así. Sal más agua puede formar un ácido y una base. Bueno, allí vino Lowry y Bronsted. Bronsted Bronsted es una persona, un científico que logró caracterizar muy bien lo que es estos cambios para aplicarlo a sus trabajos en proteínas. Lowry también. Lowry fue muy compañero de Bronsted, pero tenían otros conceptos en cuanto a sus trabajos, pero ambos unificaron esto para decir lo siguiente. Se define como ácido de Bronsted a una sustancia capaz de donar un protón y una base de Bronsted a una sustancia que puede aceptar un protón. Bien. Mientras tanto, una base conjugada es cuando un ácido de Bronsted pierde un hidrógeno, mientras que se define como ácido conjugado cuando la base de Bronsted gana un hidrógeno. Bien, fíjense, decíamos nosotros que el ácido de Bronsted es una sustancia capaz de donar un protón. El ácido clorhídrico es un ácido de Bronsted, porque en agua puede donar un protón que está acá, se une al agua, y dejando un cloro, ¿bien? Un cloruro. Mientras que el amonio es una base de Bronsted porque es capaz de aceptar un protón desde el agua, ¿sí? Pero bueno, esto también, como decíamos recién, se puede dar vuelta. Acá se forma lo que es la base conjugada y acá se forma lo que es el ácido conjugado. Pues son aquellos que, como decíamos, tratan de perder y ganar eh, a las bases que están formadas. Bien, este es un pequeño ejercicio, traten de resolverlo ustedes. Es lo mismo que decíamos recién. Utiliza la teoría de Bronsted-Lowry y señale si las siguientes especies químicas son ácidos bases. El ácido sulfúrico tiene electrones, tiene menos 2 electrones, entonces que sería un ácido y una base. Bien, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, básicamente yo les resuelvo el primero. Fíjense que aquellos que son capaces de aceptar protones son los que son los ácidos. Bien, los ácidos ya listos, los ácidos que van a estar ya en solución. Pero fíjense el caso de esto. HCO3, cuando ustedes ya saben que esto también puede donar este hidrógeno, ¿bien? Dejando solamente carbonato. Esto funciona tanto como ácido como base. Eso también es interesante observar. Bien, les invito a resolver el resto. Bien, y por último, Lewis dijo que un ácido de Lewis es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Él directamente fue a la parte de electrones, no fue tanto a la parte de protón y electrón, sino que dijo, bueno, juguemos con los electrones, porque al fin y al cabo son aquellos los que forman enlaces o los que van a formar las cargas. Entonces, el ácido de Lewis es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, mientras la base de Lewis es una sustancia que puede donar un par de electrones. Fíjense que es lo mismo. El ácido de Lewis es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, es decir, que va a dejar un protón libre, porque el protón tiene carga positiva, es decir, que se va a quedar con esos electrones. Mientras que la base de Lewis es una sustancia que puede donar un par de electrones, es decir, que va a donar un compuesto que tenga una carga negativa, que es el oxidrilo en este caso. Bueno, así más o menos es su concepto de pH. Lo que nosotros más usamos sería la de Lowry-Bronsted. Y bueno, ¿qué pasa con el agua? Porque el agua la vemos en todos lados, pero la vemos ahí con cargas positivas y negativas. Bueno, el agua, por ejemplo, es una sustancia anfótera. Puede actuar como ácido o como base. Fíjense, frente al ácido clorhídrico, de cloruro más este ion que se llama ion hidronio,
bien, o podemos ver agua más hidrógeno, o frente a una base como el amonio, miren, fíjense, puede donar un hidrógeno al agua y dejar la base con carga positiva y ella misma quedarse con el agua negativa, con la carga negativa, bien, es un ion oxidrilo. Bueno, esas son sustancias anfóteras que son capaces de aceptar o donar protones. Esto viene de los conceptos de autoionización, ¿sí? Y acá tenemos la primera constante, que es una constante que nosotros se la vamos a dar, pero está bueno saberla, que la constante del agua, la constante water, es la concentración de protones por la concentración de oxidrilos es igual a 1 por 10 a la menos 14. Porque si separamos esto, la constante solamente del hidrógeno sería 1 por 10 a la menos 7 y la del oxidrilo 1 por 10 a la menos 7. Se suman exponentes y queda a esto. Si a esto le hacemos el logaritmo, bien, esto te va a quedar en lo que serían las constantes comunes que ya conocemos. La concentración de los iones en ciertas disoluciones limpiadoras para el hogar en base de amonio es de 0,0025 mol. Calcular la concentración de iones. Esto es muy fácil, fíjense. Teniendo en cuenta esta ecuación, la concentración de iones oxidrilos en cierta disolución, como decíamos recién, es este valor, que lo ponemos aquí. Y la concentración de iones es simplemente despejar. Esto pasa dividiendo este valor dividido la concentración de oxidrilos y ya tenemos la concentración de protones de nuestra dilución limpiadora del hogar. Bien, en este caso, fíjense, ahí está la ecuación realizada, es 4 por 10 a la menos 2. Bien, y ahí vienen los conceptos de pH. El pH es una disolución y que se define como el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno. Bien, fíjense, el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, fíjense acá es lo mismo, o de iones hidróneos, ¿sí? Y el pH se utiliza para captar tanto, o sea, o escalar ácidos o bases. Y cuando nosotros queremos saber si algo es ácido, el pH está por debajo de 7, y si queremos saber si el pH es básico, está por encima de 7, ¿sí? Y fíjense, las disoluciones ácidas, para ir a un concepto más molecular, es, como decíamos recién, por debajo de 7 cuando tenemos un pH así, bien, por debajo de 7. Es decir, que el logaritmo, hasta cuando pasamos al logaritmo, es por este lado. Y ahí tenemos todas las distintas ecuaciones. Bien. Bueno, en el hogar hay un montón de cosas que tienen pH, fíjense, el jugo gástrico, jugo de limón, refrescante, vinagre, son todas cosas ácidas. El té, el café, fíjense el pH que tienen, alrededor de 5. La saliva, nuestra saliva es muy importante, es 4,5 a 5,7. Fíjense que la orina ya está por ahí, ya entramos casi en el agua pura que es 7. Y ya vamos a unas cosas más básicas, agua de mar, jabón de manos, amoníaco, incluso el hipoclorito de sodio que tiene 12 de pH. Y fíjense que incluso el color de las verduras nos va indicando lo que es el pH. Fíjense, un que decíamos por acá, jugo de limón 2,4 y por aquí tenemos el limón. Fíjense que es amarillo, pasa por el rojo, empieza por el verde azulado y ya se va hasta las cosas más básicas. Bien, y dentro de los ácidos tenemos, dentro del pH, tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. Nosotros nos vamos a quedar solamente con el concepto de ácido fuerte, pero de todas formas los vamos a definir como dice aquí mismo, ¿sí? Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes que por fines prácticos se supone que se ionizan completamente en agua, por ejemplo el ácido clorhídrico. Y los ácidos débiles son aquellos que se ionizan parcialmente. Por ejemplo, en este caso, fíjense que es un ácido que solamente va a liberar un protón, está bien, como decíamos, pero tiende, como dice la flecha, a estar más en este lado, en este estado, en el ácido y el agua, y no tanto en esto como ácido. Bien, este sí, totalmente va para aquel lado, se dividen los iones. Lo mismo sucede con las bases. Bien, aquí tenemos ácidos fuertes, ácidos débiles. Ustedes no se preocupen que nosotros siempre vamos a hacer hincapié en lo que son los ácidos fuertes, o si vamos a tener que definir algo, si les vamos a ayudar en eso, no será un problema. Pero siempre vamos a decir el problema ta, y el ácido es un ácido fuerte, o sea que trátelo como que se ioniza totalmente. Bien, bueno, y esto es un problema que está bastante interesante, que yo los invito a resolverlo, lo tienen por ahí en la filmina. Está bastante bueno porque usamos el pH y el menos logaritmo. Bien, fíjense, calcule el pH de una disolución de ácido clorhídrico con una 3 molar. Y esto es simplemente usar esta ecuación, que ustedes la van a tener en el examen, pero es pH igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Si yo ya le estoy dando una concentración de este ácido, significa que 1 por 10 a la menos 3 molar es tanto de protones como de cloruros, ¿sí? Es decir, que ya tienen la concentración de protones y simplemente es agregarlo en este lugar, ¿sí? El pH en este caso es 3. Bien. Bien, eso sería todo. Espero que se haya entendido y cualquier cosa estamos en contacto. Por favor, revisen la plataforma. Y no duden en escribir en el foro y escribirme a mí o escribirme a cualquier docente para que les ayude en esta porción si tienen alguna duda. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y nos estamos viendo.